tardes, bienvenidos a otro de Libro Show en vivo. En esta oportunidad, Humberto Fuentes conversa con el destacado periodista y escritor Alberto Rojas a propósito de su último libro, El secreto del Dresden, una novela histórica muy entretenida que les recomendamos leer y de la cual vamos a conversar ahora. Los dejo con ellos. Gracias, don Mario. Alberto Rojas Moscoso es periodista de la Universidad Diego Portales, magíster en Ciencia Política, mención Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es autor de las novelas juveniles La Lanzarrota, que obtuvo primer lugar del concurso de literatura juvenil Marcela Paz, y de La Hermandad del Viento, elegida la mejor novela juvenil del año por el Consejo Nacional del Libro y la Lectura. En Ediciones B también ha publicado La Sombra del Fuego, El Medallón del Sol Negro y La Venganza de la Reina. Uno de sus relatos forma parte de la antología Pacífico, Historias de la Guerra. Alberto, bienvenido. Primero, El secreto del Dresden. Cuando supe de esto del libro, fue obviamente una petición expresa que le hice a la editorial y que amablemente me mandó el libro. Y lo único que puedo decir, madre, qué buen libro, qué buen libro. Una novela de aventuras, basado también en un archivo conocido de la historia, que es el hundimiento del crucero alemán Dresden. Primero, ¿cómo se gesta el libro? ¿Cómo tú gestas el libro El secreto del Dresden? Mira, la historia del Dresden, para mí, desde chico era como bastante conocida. Básicamente porque mi abuelo materno, mi abuelo Guillermo, y mi papá también son personas que les gusta mucho el tema de la historia chilena, universal. Y en más de alguna oportunidad, yo recuerdo que en mi infancia, en alguna sobremesa de fin de semana, se mencionaba esta historia, sin tener ningún tipo de vínculo, te fijas, con la tripulación, ni nada, te fijas, simplemente por el gusto histórico. Y la verdad, siempre me llamó la atención, y sobre todo en la medida que fui creciendo, que en el fondo el tema de Dresden fue un episodio de la Primera Guerra Mundial en aguas chilenas. Eso en primera medida. Y en segundo aspecto, la idea de este tesoro, que la verdad es una leyenda, en la medida que todavía no se ha descubierto, a bordo de este barco. Entonces, en la medida que fue pasando el tiempo, siempre pensé que era un muy buen material como para armar una historia. Al principio pensé que podía ser un trabajo similar a lo que ha hecho Carl Tromben, ¿no es cierto? Una novelización de un episodio histórico. Pero eso ya se había hecho en los años 80, recuerdo claramente María Teresa Parker escribió dos muy buenos libros sobre el Dresden, uno que se llama Tras la estela del Dresden y el otro se llama La barca Tinto. Además de eso había salido una novela hace un par de años que se llama Señales del Dresden, que también es una novela en torno a este episodio, narrada a partir del telegrafista del barco. Entonces pensé, ¿cómo puedo hacer algo distinto? Y ese algo distinto fue usar el episodio del Dresden, el hundimiento de este crucero de guerra imperial en la bahía Cumberland de Juan Fernández en 1915, como punto de arranque para un thriller que girara en torno a la búsqueda de este tesoro. Y de hecho, el libro comienza en la primera parte, por lo menos, con la cosa histórica. Cito: la cubierta del Dresden se llenó de gritos y órdenes en medio del negro humo de los incendios que aún permanecían sin control. Varios tripulantes intentaban ayudar a sus compañeros heridos a subir a alguno de los botes, mientras que otros simplemente se lanzaban a las frías aguas de la bahía Cumberland en un desesperado intento por alcanzar a nado la costa. ¡Rápido!, gritó con insistencia el comandante Fritz Lüdecke. ¡Se nos acaba el tiempo! ¡Muévanse! Y aquí viene la descripción también de que el capitán Lüdecke manda un subordinado a poder negociar con las fuerzas inglesas para que no hundan el barco. Claro, y él regresa luego con la orden de los ingleses de que al barco lo van a hundir igual, da lo mismo como sea y de qué forma. Y ahí comienza la aventura de que es la misma tripulación del Dresden que hunde su propio barco para que no caigan manos enemigas. Exacto, ese es el punto. Ese es el punto en cuestión. Y de ahí saltamos obviamente a una historia que ocurre hoy. Y el villano es muy bueno. El villano muy bueno, que es el magnate Bernard Monteberg. Y citando la presentación que tuviste en Filsa, la inspiración está en el ex director del FMI. Se me fue en este momento el nombre del...
Ah, Dominique Strauss-Kahn. Exactamente. Me acordé. ¿Fue ese diseño que hiciste? ¿O por lo menos en el físico, o más bien en su pensamiento? ¿Cómo diseña Monteverdi? Yo creo que siempre la tentación es un villano estadounidense o algo así, digamos. Yo quería un villano europeo y me parece que los franceses tienen una larga tradición de villanos, desde el cardenal Richelieu en adelante. Es como un villano muy distinguido. Villanos con estilo y sobre todo con motivaciones. Entonces pensé en un magnate poderoso con redes e intereses políticos, ambiciones presidenciales, etc. Y la figura de Dominique Strauss-Kahn me vino a la cabeza. Te fijas, una persona con mucho poder, con aspiraciones políticas, estuvo a punto de ser candidato a la presidencia de Francia. Y me pareció que era un buen referente, una buena idea como punto de arranque para un personaje de este tipo. Y un magnate que obviamente se llena de agentes de seguridad venidos de la guerra bosnio-croata. Sobre todo esta semana, Estaba marcado por ese estaba tema. marcado por esta semana con la condena de Ratko Mladic, o siempre nos reímos con el dueño del local aquí, del criminal de guerra que lo condenan, yo no soy culpable, y se toma un cortito de veneno y ahí quedó. Y ahí terminó la escena. Y también ocurre, ¿cómo diseñas tú un personaje como este? En su mentalidad, como la de Davovic, el serbio, el croata que le protege las espaldas a Monteverdi. Yo creo que los villanos, entre comillas, tienen que ser creíbles. Yo creo que la idea del villano de por sí, porque es malo y es perverso y es cruel, porque sí, no puede existir. En el caso de este guardaespaldas de este magnate francés, hay toda una motivación en torno a su forma de ser y su odio producto de la guerra de desintegración de los Balcanes, ¿te fijas? Y yo creo que es importante perfilarlo, ¿te fijas? Es importante que el lector sepa cuáles son las motivaciones de los personajes, sean los protagonistas, sean su contraparte, sean los villanos, ¿te fijas? Porque si no, uno trata de construir una historia a partir de personajes que no sean caricaturas y que sean relativamente cercanos, quizá no geográficamente, pero sí en términos emocionales. ¿Y existe el mismo desarrollo en los protagónicos, en los chicos buenos? En especial con este periodista, corresponsal de guerra, rescatado básicamente desde la guerrilla colombiana Sí. para que se una a esta aventura en busca del famoso tesoro del Dresden. Yo diría que ahí hay una sumatoria de fuentes, ¿te fijas? Yo creo que los personajes muchas veces se nutren de gente que uno ha conocido, en mi caso del mundo periodístico, o referentes que tiene a partir de ciertas lecturas de no ficción. Entonces, cuando tú, al menos yo trato de armar un personaje, no solamente lo perfilo en términos físicos, sino también en términos psicológicos, cuál es su pasado, qué es lo que busca, y todo eso juega como engranaje en términos de ir construyendo su imagen. Hubo un comentario que me hizo un amigo en Instagram, cuando yo puse que me había gustado demasiado el libro, y que él también lo había leído, y que el libro por lo menos da para 2 libros más y una serie danesa. Porque claro, porque así se siente como una serie venía, no sé, del canal Europa, o una cosa muy producida muy europea. Porque la historia, si bien tiene asunto más registro con el tema sudamericano, es un relato más bien europeo, con protagonistas europeos. Tienes, claro, el frente villano con este magnate francés versus los rusos, porque son fuerzas absolutamente potentes, opuestas y además muy potentes en el mayor secreto del Dresden. En el tema del tesoro mismo, no voy a hacer ningún adelanto para no spoilearlo. Quisiste jugar con el tema de la famosa leyenda, porque la leyenda habla de alemanes que destinaron los recursos al capitán del Dresden para que pudieran recuperarlos nuevamente en Alemania, y obviamente eso no resulta. Pero ¿ese fue siempre el motivo o tomó el giro que tomó a mitad del libro? Yo parto, o sea, a través de los personajes van reconstruyendo la historia y el lector va entendiendo de qué se trata todo esto. Y ahí se destina una parte de varios capítulos para contar
¿por qué y de dónde viene este tesoro? Que este tesoro en el fondo viene de muchos alemanes y europeos en general que estaban en México en el momento de la Revolución. Y que el Dresden estaba ahí y ocupaba, o sea, y cumplía funciones más bien de auxilio, una especie como de refugio flotante para estos alemanes que escapaban de la violencia y de la crisis política que había, y que obviamente huían prácticamente con lo opuesto y las riquezas y los objetos de valor que pudiesen cargar. Con eso se subían al barco. Y el barco paulatinamente se fue llenando de gente, civiles y ellos con sus riquezas. Y en algún momento, finalmente, sobre todo en la zona de Veracruz, descienden estos refugiados, por decirlo de alguna manera, y las riquezas que ellos llevaban, los objetos de valor, se los entregan efectivamente al capitán con el compromiso de que él los deje en custodia en un banco en Alemania. Y cuando va, el Dresden es relevado por otro barco para seguir cumpliendo estas funciones, y cuando va de vuelta a Alemania, en mitad del Atlántico, está ya la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, todos esos objetos de valor, todas esas monedas de oro, todo eso, nunca llega a Alemania, queda a bordo del barco y el barco tiene que cambiar su misión y transformarse entonces en lo que es, un barco de guerra, en tiempos de guerra, precisamente atacando barcos británicos fundamentalmente de carga en esa zona. Me llama la atención también el estudio acabado en armas, en el detalle de armas, vehículos de guerra, el mismo Dresden, aviones, bueno, muchos, y la cosa específica del dron, que tampoco lo vamos a adelantar en qué parte lo van a encontrar, pero eso también es mucho estudio, también yo siempre tenía entendido que Ortega era muy fanático de los trenes, que veía trenes porque sí. ¿En tu caso es lo mismo o también es tanto documentación para poder enriquecer más el libro? No, a mí siempre me han gustado los aviones de todo tipo y por un tema profesional, ¿te fijas? He ido adquiriendo ciertos conocimientos y manejos en términos de equipamiento militar, ¿te fijas? Y sobre todo los drones, desde que empezaron a aparecer, y los aviones de combate y ese tipo de cosas, han sido parte de con lo que yo he estado trabajando. Así que en ese aspecto para mí fue información bastante conocida. Obviamente tuve que buscar algunos detalles muy específicos en torno fundamentalmente a los aviones de pasajeros. Pero sí, era una información que me interesaba y que la sentía muy cercana, así que me pareció que era muy buen material como para incorporarlo a la novela. ¿Y en el tema químico? Porque también hay mucho de eso. ¿Y eso es todo el spoiler que voy a dar del libro? En el tema científico tuve ¿En el tema científico? Sí, en el tema científico tuve que meterme mucho más porque estaba un poquito distante de eso, pero creo que quedó bien explicado y que quedó bien articulado en torno a la trama. Los que tengan alguna pregunta, por favor, mención, sean bienvenidos. No se atropellen. No atropellen, por favor, no es para tanto. Mientras avanzaba, tanteó sutilmente el bolsillo interno de su chaqueta para comprobar, una vez más, que la libreta de tapas de cuero negro que había robado del Museo de Port Stanley seguía ahí. El objeto de viajar hasta aquellas remotas islas era la pequeña pieza de la exhibición y la había conseguido sin forzar ninguna puerta ni rompiendo alguna vitrina. Solo había tenido que dormir a su director con un gas somnífero. Sus dedos sintieron las esquinas de aquel pequeño objeto y se tranquilizó. Faltaban apenas 15 minutos para el despegue. Las Islas Malvinas, ¿qué tiene que ver acá? ¿Cómo juega? Porque en la historia, en parte, esta pequeña cacería comienza en las Islas Malvinas, o las Falkland. Malvinas, Falkland. Para no ofender a nadie. No vamos a ofender a ningún compatriota argentino. Pero, ¿cómo comienza? ¿Qué te llamó de las Malvinas en este caso? Yo hace varios años, en 2013, estuve una semana entera en las Malvinas, por motivos profesionales, periodísticos. Y bueno, una semana entera porque el avión viaja una vez a la semana. O sea, por defecto te tenía... Claro, entonces, en ese contexto, conocer la isla. Más allá del trabajo mismo, tuve oportunidad de recorrer las islas, obviamente gira todo aún en torno a la guerra del 82, ¿no es cierto? Pero las Malvinas también es un escenario de la Primera Guerra Mundial y de una batalla, la batalla de las Malvinas, que está totalmente documentada,
en la cual las fuerzas británicas destruyeron totalmente, casi totalmente, a la flota alemana del almirante von Spee. Flota de la cual el único barco que se salva, estamos hablando de una batalla donde murieron 1.800 personas, el único barco de esa flota, que era enorme, y que se salva es el Dresden. Entonces el Dresden, escapando de esa batalla, que es una verdadera carnicería, cruza el Atlántico al Pacífico y se refugia en los fiordos del sur de Chile. Y ahí pasa varias semanas recibiendo ayuda de la colonia alemana que vivía en ese entonces y ayudando a la reparación del barco. En el fiordo Quintupeu. En el fiordo Quintupeu, exactamente. Y alimento, agua, carbón, etc. Entonces, finalmente, cuando el capitán Fritz Lüdecke se siente seguro, planifica una ruta que lo lleve desde ahí hasta Juan Fernández para tener un punto más de abastecimiento y de ahí saltar al Asia Pacífico. Y ahí es donde es sorprendido por 3 barcos británicos que, mientras había permanecido oculto en el fiordo de Quintupeu, la Armada Británica había peinado los mares chilenos de manera absolutamente impune, considerando que además Chile se había declarado un país neutral durante la Primera Guerra Mundial. Pero tanto la presencia alemana como británica te demuestra que la verdad, frente a esas enormes potencias de la época, el gobierno chileno no era mucho lo que podía hacer. Eso en el fondo lo de José. O sea, la historia demuestra que ambos actores se movieron con absoluta libertad en un sentido u otro. Previo a eso está la batalla de Coronel, en donde tenemos la destrucción y el hundimiento de varios barcos de guerra británicos, que es una de las razones por las cuales los británicos finalmente después van persiguiendo de manera tan feroz a este último barco de esta flota con el objetivo de hundirlo. Y en el fondo, y aquí comienza el eje de investigación, con el que comienza. Y no comienza obviamente donde se hunde el Dresden, sino en el fiordo de Quintupeu. O sea, es la ruta, pretendían, o por lo menos la idea, era hacer la ruta, en qué momento poder, los protagonistas del libro, poder entrar y poder hallar algo que pudiera ser interesante para la investigación. Una investigación que no sabía de quién tenía, de quién era la espalda, porque aún estamos en el comienzo del libro, pero y en el fondo comienza la mayor aventura. Bueno, Quintupeu es la historia vinculada al Dresden, un escenario clave, porque muchas versiones hablan de que no solamente ahí se refugió, eso está documentado, sino que ahí habrían escondido o habrían lanzado a las aguas del fiordo este tesoro, ¿te fijas? Con el cual habían estado viajando permanentemente. Quintupeu tiene una profundidad aproximadamente de unos 700 metros. Y consta que mucha gente ha ido a buscar algo al fondo y no han encontrado nada hasta ahora. Pero en tanto nadie encuentre nada y que compruebe que eso no existió o algo así, la leyenda sigue viva, claro, exacto. Una vez más sus dedos buscaron el perfil inconfundible de la libreta dentro del bolsillo interior de la chaqueta. Sabía que estaba ahí, pero quería estar seguro. Ese pequeño objeto era la razón de haber viajado hasta aquellas remotas islas del Atlántico Sur, y con un solo vuelo a la semana no había tenido otra opción que aparentar ser un turista más durante todos esos días, visitando lugares tradicionales como el cementerio argentino en Darwin, la localidad de San Carlos, donde habían desembarcado los británicos durante la recaptura de las islas, y el faro de Cape Pembroke, todo para esperar hasta aquel último momento. Este es el recorrido que hace el espía de Montedor, hasta que obviamente llegando a Santiago, no me acuerdo, sí. Pero llegando a Santiago lo intercepta una mujer, un espía, dejémoslo ahí. Otro actor. Dejémoslo sin un espía, comillas. Y le mata la Y ahí también entra otra de las protagonistas, que es Antonia. Que Antonia es bisnieta de un tripulante del Dresden. Claro. Y bueno, también entra obviamente en la historia porque ella como arquitecta manejaba una agencia de publicidad bienvenida menos, y en esa inyección y en una inyección de dinero entra a la historia. Solamente por un tema del mismo interés, y ella se sentía bien lejana de la historia de sus propios antepasados. Exacto. ¿Quién quiera? Sí, lo sé.
O la señorita. Hola. Hola, buenas. Quería consultar más que nada cuánto tiempo demoró hacer en realidad el tema del libro, porque tal como dice usted, un tema de mucho tiempo recolectando información, más que nada de la leyenda del Dresden, comprobando datos verídicos o no. Y usted mismo decía que en realidad la historia no lo conecta directamente a usted, y acá acaban de sacar el personaje Antonia, que si existe o no es un familiar directo. ¿Usted tuvo algún contacto con algún familiar directo? O después, ahora desde el proceso de la génesis hasta que estamos ahora hablando del libro, ¿alguien se ha contactado con usted del Dresden? Mira, han pasado varias cosas bien entretenidas en torno al libro una vez publicado. Uh-huh. En primer lugar, gente que es descendiente de tripulantes que me han contactado por redes sociales. Y hemos conversado, te fijas, hemos tenido diálogos en torno a esta experiencia. Yo siempre he sido súper sincero, porque varios lectores han pensado que esta es como una novela sobre el viaje del Dresden. Claro. Y yo digo, mira, es una novela que gira en torno a lo que vivió este barco de guerra alemán en aguas chilenas y al supuesto tesoro que iba a bordo. Y todo claro. Pero ha sido muy enriquecedor y muy rico, digamos, ese contacto, ¿te fijas? Y por otro lado se produjo algo bien particular, y es el hecho de que cuando yo estaba escribiendo el libro, la verdad yo soy bastante reservado en términos de su contenido o de qué trata. Entonces, y en el caso de mis padres, ellos sabían que estaba escribiendo una novela más y punto. Y cuando ya la novela está despachada, está ya en proceso de imprimirse, yo les conté de qué iba y la portada ya estaba elegida, qué sé yo. Y ahí mi madre me cuenta que su abuelo, mi bisabuelo Vicente, había conocido a un tripulante del Dresden en Santiago, y que como que se habían hecho amigos y que él había estado viviendo un tiempo en su casa. Cómo se conocieron, el nombre de ese tripulante, qué fue lo que pasó con él. Se perdió en la noche de los tiempos, lamentablemente, pero fue una sorpresa descubrir eso. Y eso a su vez me lleva a algo que yo creo, y que es que en el fondo en la historia familiar de todos nosotros hay un punto en que la historia familiar se entronca con la gran historia de Chile. Y yo creo que a lo mejor si nosotros hacemos un ejercicio y empezamos a hacer una especie de árbol genealógico en reversa, vamos a llegar a algún nombre que, no sé, estuvo en la Guerra del Pacífico, o estuvo, no sé, procesos de colonización del sur de Chile, yo no sé. Yo creo que por a veces muchas personas piensan que su familia no tiene mayor vínculo en ese aspecto, pero todos venimos de alguna parte. Y yo creo que eso no es porque uno busque así un antepasado, que sea un conde, un duque, qué sé yo. No, sino simplemente por el hecho de sentirse cercano y orgulloso de eso, tan simple como eso. A lo mejor le está echando carbón a la esmeralda, una cosa así. Bueno, con el Winnipeg, Claro. arrancando, con una mano adelante y la otra atrás. Exactamente. Y eso es súper cercano ya en el tiempo, claro. O sea, Es una segunda generación, ¿no? un caso, y volviendo a mi familia por una cosa tangencial, Carmela Carvajal, la viuda Prat. Mi abuela, falleció hace unos meses recién, me contó que una vez, siendo muy joven, en su liceo habían, para la festividad del 21 de mayo, habían hecho un desfile por Santiago, junto con otros liceos, autoridades, qué sé yo, y que habían pasado frente a unas tribunas en donde había, no sé, alcalde, y había una señora de negro, muy anciana, qué sé yo, que veía todo esto. Entonces ella, al término, una niña, si no una adolescente, la niña había preguntado quién era. Y le habían dicho a ella es Carmela Carvajal, la viuda de Prat. Y eso es un comienzo de siglo, ¿te fijas? Entonces, son momentos en que como que la gran historia se cruza, roza tu vida y como que... No, ya está ahí. Que notable, ¿te fijas? Y un comentario súper al pasar. Entonces uno se pregunta cuántas otras historias a lo mejor se han perdido en términos familiares, en términos personales, ¿te fijas? Y claro, es como que ganas de apoyo esa alma. Por eso son ricas las conversaciones con abuelos. O sea, yo Cosa creo que hoy en día se ha perdido, porque si está yo creo que esa es una gran, 70 años gran ya pérdida. vaya. No, y porque además se ha perdido la dinámica de las instancias en las cuales la familia se reúne, la sobremesa, el fin de semana, juntarse, qué sé yo. El almuerzo del domingo. Claro, y ahí no solamente tú tenías la oportunidad de abordar distintos temas, sino que además se habla también de la familia, de anécdotas, de cosas, qué tal tío, qué sé yo, no sé. Y eso es importante.
es importante porque a uno le da, fortalece tus raíces, tu cohesión familiar, descubres cosas que son muy atractivas y son únicas. Son únicas. No lo sabía entonces, pero esa elección de juventud la habría de conducir hasta Bernard Montaberg. Ambos se habían conocido durante una reunión de negocios del bufete de abogados en que ella trabajaba. Él quería comprar unas propiedades en Normandía y Valerie estaba a cargo de ese negocio. De modo que ambos viajaron hasta allá para cerrar el trato. Nunca esperó que al final del papeleo él la invitara a cenar. Y después, cuando ella volvió a París, encontró un enorme ramo de rosas en su escritorio. Aquí hay otra historia que es la mujer de Bernard Montaberg, Valerie, y que obviamente es ciega de todo el aparataje criminal que está llevando su marido. También existe, vuelvo al tema de la construcción del personaje. Hay un tema también de testimonio, o más bien un juego más bien dramático o ficcional en el caso de Valerie. Yo creo que ella es un muy buen contrapunto de lo que es Bernard Montagu. Ella es una abogada, es profesional, es exitosa, se vincula emocionalmente con él, es su tercera esposa, e intenta de algún modo llevar una vida acorde con lo que son sus expectativas en términos de su pareja, pero se da cuenta rápidamente de que él tiene una personalidad muy distinta, mucho más instrumental, ¿te fijas?, en torno a las personas que lo rodean, y eso va a ir erosionando la relación entre ambos inevitablemente. Me parece que es un buen contrapunto, porque sería quizá exagerado pensar que podía ser alguien que compartiera sus aspiraciones. Sería quizá una especie de dupla perversa, si estilo de Lex Luthor, sería demasiado malo. Como los protagonistas de House of Cards. House of Cards, Claro. de House of Cards, pero, Sí. pero en este caso no, ella no estaba absolutamente interesada en la intención presidencial de Von Montagu. Claro, ella se entera Por los medios. Por los medios. Ese es el problema, los medios. los medios. Viendo tu historia como ya escritor, obviamente, comienzas obviamente con tema de novelas juveniles. Sí. Con novelas juveniles. Siempre fue un aliciente de poder escribir, sobre todo, entrar como en la novela juvenil y después yéndote a la misma historia, o siempre fue un gustito entre un lado la cosa más como literatura comercial, bien mal llamada, y esta cosa más bien dura y conspirativa como lo que es tu último libro, El Dresden? Mira, yo efectivamente comencé escribiendo novelas juveniles de corte fantástico, construyendo una saga que ya tiene cuatro novelas, ¿te fijas?, que siempre me interesó de algún modo explorar ese ámbito, pero también con otras motivaciones. La novela que es de 2011, La sombra del fuego, que es una novela de ficción, pero que tiene como protagonista al teniente Bello, el piloto, claro. De algún modo da cuenta de otros intereses. Yo creo que es difícil que alguien que quiera escribir solamente de un tema, ¿te fijas? Y de algún modo el relato que tengo en Pacífico, que es sobre la guerra del Pacífico, da cuenta también de mis intereses en torno a explorar ciertas cosas del pasado de Chile, de su historia. Y es como un camino, te fijas, una cosa lleva a la otra. Uno siempre tiene ideas que quiere desarrollar, pero al menos en mi caso trato de que sea un libro a la vez. También es un poco difícil escribir simultáneamente 2 o 3 libros, como algunos de mis colegas y amigos sí pueden hacer. Entonces, siento que tengo que elegir muy bien los temas, porque con eso me voy derecho así hasta que lo termino. Y yo creo que, claro, en el fondo fue una oportunidad. No creo que vaya a no volver a la literatura fantástica. En algún momento volveremos, ¿te fijas? Pero en este minuto me interesa explorar este tipo de novelas. Pero hoy el camino por la novela histórica sigue. ¿Va a haber en un futuro una próxima entrega de literatura más bien histórica? O por lo menos en tu idea, en tus ganas. Hay ideas y hay ganas. En este momento estoy trabajando en otra novela que un poco en esta misma línea, un thriller que reúne o se conecta con ciertos temas históricos. ¿Se conecta con esto?
No es una secuela. Ujú. No vamos a volver a ver a los protagonistas de esta novela en esa otra, Ujú. en la próxima. Pero mi intención es que efectivamente habiten en el mismo mundo. Ya, una cosa conspirativa, buscar algo X en un lugar perdido, vaya a saber dónde, una cosa así. Más o menos. Pero sobre todo... Parece declaración del el Frente por qué. Amplio. Perdón, la he cagado desde un principio, ¿no? A mí me gusta y me he sorprendido con algunos colegas tuyos de la versatilidad de algunos de poder escribir de historia y también ejercer otras labores. En un caso, Carlos Tromben, que tiene una saga también de literatura histórica, pero también es un periodista especializado en economía. En tu caso también, alguna vez me encontré viendo televisión, tú comentando acerca de un conflicto, no me acuerdo dónde, pero era un conflicto internacional también. Me gusta el hablar de esta versatilidad. ¿Te ha tocado el hater que te haya dicho de por qué escribes de esto, por qué no escribes de esto, y por qué escribes de esto, y si tú eres tal cosa? ¿Te ha tocado ese hater, esa gente, mala persona en todo el mundo? Sí, yo creo que siempre hay algún lector, alguien que se siente insatisfecho por algo, digamos. Es difícil darle el gusto a todo el mundo. Yo escribo lo que me interesa escribir. Claro. Y yo creo que mis libros encuentran sus lectores. Así como otros autores y sus obras encuentran otro tipo de lectores, y a lo mejor coincidimos y a lo mejor no. Me ha pasado que sí, muchos lectores me han como planteado ideas y no pensaban que de esto o este otro episodio o cosas en ese estilo. Cosa que yo valoro mucho y lo recojo con agradecimiento. ¿Me fijan? Ahora, tratar de incorporar eso, escribir una novela es como armar un rompecabezas con piezas que le faltan. Tú tienes que ir a buscar las piezas. Eso significa imaginación, investigación, tiempo, redacción, ese tipo de cosas. No es fácil. Entonces, alguien me puede decir, oye, me interesaría que escribir en la carta no funciona. No, es muy difícil. Sobre todo porque en el fondo escribir esto obliga a destinar tiempo, energía, recursos. Entre la investigación y escribirlo me tomó prácticamente 1 año y medio. Algunos me han dicho, oh, es mucho, otros me han dicho, oh, es re poco. No sé, a mí me tomó 1 año y medio, eso es lo único que puedo decir. ¿Te fijas? Entonces, cuando tú te amarras con un proyecto así, tienes que estar absolutamente convencido de que ese es el tema, ¿no? Para el contenido que tiene el libro, yo te podría decir 1 año y medio igual es poco. Porque hay temas duros históricos y duros también, obviamente, con el tema más bien técnico, del cual tú, obviamente, en algunos casos tú eres experto y en el otro tú tuviste que investigar. También me encontraba también en parte de los agradecimientos fue el dato que te dio por el tema de las andanzas de espía y submarino alemán en el sur de Chile, Carlos Basso. Sí. ¿Cuánto de Carlos Basso en datos puede haber tenido este libro? Bueno, con Carlos, con Francisco Ortega, con Jorge Balaguer, en algún momento estuvimos ahí almorzando en Liguria, en algún momento del año pasado, y conversando ideas, proyectos, qué sé yo, y yo les conté esto. Y Carlos me dio, después a la vuelta de varias semanas, un par de muy buenos tips y datos, información muy buena que me ayudó a avanzar en la redacción de la novela. Y por eso Carlos además fue presentador de la novela en la FILSA. Yo creo que él es un experto de todo lo que tiene que ver con los alemanes, los nazis, el sur de Chile, el tema del espionaje, y que el libro que le hubiese encantado escribir. Eso lo dijo él. Eso es claro, palabras de él. Claro. Y ya que nombraste a esta camada también... Sí, quería preguntar algo, pero como... no, adelante. A propósito del tema histórico conspirativo o histórico de lleno, que está bastante en boga, tú ya estabas a caballo con el tema, con tu libro sobre el 30 de ellos, que tiene 4 años. Es del 2011. Más. Entonces tú podrías ser como de los primeros
siempre van a andar buscando el primero, va por orecer, pero de los que empezaron con el tema de las novelas históricas que hoy están tan de moda, ¿te sientes así como precursor del asunto? ¿Crees que somos nosotros los que lo comenzamos y estamos siendo como medios ninguneados por el super mega éxito Baradit? No, yo creo que, a ver, tal vez si hoy o el año pasado se hubiese publicado La sombra del fuego y esta novela que tiene a Steven Piolle como protagonista, habría caído en un escenario completamente distinto que el 2011. Y se puede leer distinto. ¿Ah? Pero en todo caso yo creo que, no, precursor es difícil. Yo creo que figuras como Patricio Jara pueden ser más precursores, como por ejemplo la novela de Prat que él escribió y me parece señera. Maravilloso. Muy buena, muy buena. Y siempre en esa capacidad extraordinaria que tiene Patricio de la síntesis. Él escribe una novela de Prat de 500 páginas y no lo necesita. ¿Ah? Y eso es lo admirable. ¿Te fijas? No, yo creo que cada uno de nosotros ha abierto un camino distinto con sus propios intereses, con sus propias obsesiones, con su propio estilo. ¿Te fijas? Lo interesante es que todo eso existe simultáneamente y es complementario. Y creo que eso para los lectores debe resultar interesante, porque son voces distintas, son temáticas distintas, pero que también tienen elementos comunes. Y lo importante es que se ha ido formando como un grupo, un sustrato literario, ¿no es cierto?, dentro del cual los lectores son los principales beneficiados. Entonces, ¿hay alguna idea de repotenciar Sombra de Fuego, por ejemplo? Hay algunas cosas. Atento, Penguin Random House. Es como el paso lógico, ¿no? Están ahí en el cajón del escritorio, pero están ahí. Ay, qué buen dato ese. Fantástico. Voy a hacer una pregunta, pero después del que dijo Mario se me olvidó. Así que voy a volver, pero al tema de el lector, tu lector de literatura fantástica versus el actual. ¿Estamos hablando de públicos distintos o ese lector que leyó, bueno, no sé, La sombra del fuego o tus sagas juveniles se pueden maravillar o contentar con El secreto del 3D? ¿O pueden haber un descubrimiento de este escritor que ya conocen hace ya un tiempo? Me han pasado las dos cosas. He tenido la experiencia de lectores que me conocían o me seguían a través de mis novelas juveniles de fantasía, que ya habían leído La sombra del fuego y que de algún modo llegaban al Dresden sin mayor problema. ¿Te fijas? A su vez, yo siento que hay un montón de lectores que me han conocido entre comillas por primera vez a través de esta novela. Y han descubierto que yo hacia atrás tengo otro tipo de obras y que no sé si van a ser potenciales lectores de ellas, ¿te fijas? Pero yo creo que en el fondo lo importante es que los lectores, haya lectores para cada libro. Y si esos lectores son endosables a distintos géneros, bien. Si no, no pasa nada. Claro. ¿Alguien más que quisiera hacer una mención, algo, decir acerca del libro, hablar en general en tema histórico? ¿Hoy el género histórico goza de buena salud? En el sentido de que, claro, fue el precursor del boom, el famoso boom, Jorge Baradit, pero antes tú lo habías hecho con el Teniente Bello, después lo fue Ortega, con Logia y los que siguieron en adelante, o el mismo Carlos Tromben. ¿Hay goza de buena salud hoy el género histórico? Yo creo que como género... ¿Como boom? ¿O como la cosa mediática? Yo creo que sí, y yo creo que una clave de eso es su diversidad. ¿En términos de qué? En términos de que, por ejemplo, tú encuentras un trabajo de no ficción, como el de Jorge Baradit, como Estudia Secreta de Chile, exitosísimo, digamos. Tienes un trabajo como el de Carlos Tromben, que es la novelización de ciertos episodios de la historia de Chile, con un trabajo de investigación enorme, ¿sabes? De Huáscar, Balmaceda, ahora, ¿no es cierto?, su Santa María de Iquique, y que además va compartiendo personajes. Entonces el lector va acompañando en su proceso de envejecimiento a estos personajes, lo cual le da un vínculo súper fuerte y muy atractivo.
lo que ha hecho Francisco Ortega, que es básicamente el thriller en torno a un episodio histórico o claves históricas. Lo mismo que hace Carlos Basso, el rescate que hace Waldo Parra, ¿no es cierto? Masones y Libertadores, con un episodio más atrás en el tiempo, en la historia de Chile. Me parece que todos esos autores y todas esas obras dan cuenta de, uno, la riqueza de la historia nacional, el rescate de episodios que muchas veces pueden ser desconocidos, y que en el fondo existe eso en la medida que los lectores han manifestado su interés, su entusiasmo en torno a eso. Ahora, yo creo que, claro, tú hablabas de la palabra boom, porque entonces, como que en algún momento esto hizo un estallido, claro. Pero eso también ha pasado en otros países, en España, en Argentina. Lo valioso es que, claro, como que llama la atención porque esto es nuevo. Pero lo importante es que eso después no desaparece, sino que se mantiene en el tiempo. Entonces, los lectores saben que todos los años hay alguna buena novela que puede ser un thriller en torno a un tema histórico o puede ser una novela ambientada en términos históricos. Y lo mismo en España, o sea, la gente espera las próximas novelas de Santiago Posteguillo, o sea, que son unas tremendas novelas de romanos, bien contundentes, bien pesadas. Yo creo que eso es lo importante, que en el fondo, más que el boom y el buen momento, es que esto se mantenga, y yo creo que se va a mantener. Que sea estable. Claro, sí, yo creo que, porque además se van a ir sumando, estoy seguro, o sea, yo estoy esperando la próxima novela de Francisco Chili, que espero que sea tributaria un poco de los héroes y lo que él hizo también en Pacífico, los autores de Pacífico. Y así, te fijas, yo creo que esto es algo que tiene que abrirse a más autores y autores. Y hay un tema, porque obviamente tiene el tema de la crítica de algunos más entendidos de la historia, como los mismos historiadores, para la redundancia, donde no le dan mayor peso histórico a novelas, tanto la de mismo Ortega, no le da tanto peso, porque creo yo por la sencilla razón de que ellos, a diferencia de el grupo que comandas, en el cual tú eres un integrante más, no han sabido llegar al público. Yo creo que es importante tener claro que una novela de corte histórico no es un libro de historia. Y no pretende serlo, o al menos desde mi perspectiva como escritor no busco eso. Yo creo que si una novela de corte histórico sirve para entusiasmar a un lector a buscar otras fuentes, otras obras escritas por expertos historiadores, eso es otro tema. ¿Te fijas? Yo creo que en ese aspecto hay que como separar aguas. El trabajo que han hecho los historiadores chilenos siempre ha sido exhaustivo, profesional, pero siempre probablemente con una perspectiva académica en su redacción, en su estructura y en cómo llega a los lectores, ¿te fijas? Y que es muy distinto a esto, o lo que ha hecho Baradit, o Francisco Ortega, etc. ¿Fijas? Yo creo que son dos cosas distintas y nadie debería sentirse ofendido a ningún lado de la calle. Todo este tema que surgió entre los historiadores y Jorge, creo que también tiene mucho malentendido. Y me parece que además está superado. Porque yo también tenía también en la mente, porque yo leí la saga de Historia Secreta. Jorge no descubre el fuego, pero no es que no descubre el fuego, pero lo que tiene sí él es que es un buen contador de historias. Es que lo que él hace no es una investigación académica, y nunca yo creo que buscó hacerlo. Él está en la línea de la divulgación, de acercar ciertos episodios que evidentemente han sido abordados por la academia, historiadores, largamente, que han hecho una investigación directa, ¿no es cierto? Pero él lo que ha hecho ha sido tomar un camino distinto. Y prueba de ello es que sus libros además no son grandes libros en términos de número de páginas, pero tampoco buscan serlo. O sea, él mismo lo dijo en algún minuto. Mi idea es que alguien lo pueda ir leyendo en el metro
y que entre un par de estaciones se enteró de tal episodio, etc. Ahora, lo que sí me parece que es relevante es el hecho de que para muchos lectores, temas que para algunos autores o para el mundo académico son hiperconocidos, les resultan sorprendentes y novedosos. Mi caso. Muchos lectores se han acercado a la novela y a mí entusiasmados por el hecho de que no sabían que en Juan Fernández desde 1915 hay un crucero de guerra en la Marina Imperial Alemana hundido en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que a mí me parece más llamativo en este instante. Porque en el fondo, si tú buscas el episodio del Dresden o la batalla de Coronel, probablemente en los libros escolares, estamos hablando de, no sé, hasta cuarto medio, no lo vas a encontrar. Nada. Y la pregunta es ¿por qué? Uno hoy día puede tomar un libro, y yo lo he hecho el ejercicio, que fija un libro de sexto básico de historia chilena, dedica 3 páginas a la Guerra del Pacífico. No digo que sea un libro entero, pero la sensación que te queda es que el acercamiento de los estudiantes y de los chilenos a su historia es tremendamente rápida, superficial, cápsulas, píldoras, ¿te fijas? Muchas veces, yo creo que aquí este es un mensaje directamente al Ministerio de Educación. A usted le hablo. Exactamente. Por favor, o sea, pasar la Guerra del Pacífico en el sexto básico y pretender que los alumnos de sexto básico del año 2017 lo entiendan es un sinsentido. Yo creo que hay contenidos que requieren un poco más de madurez, así como pasar la Roma Imperial y la República y los griegos en quinto básico con toda su complejidad, y no estoy subestimando a nadie, no se trata de eso, me parece que es un error de enfoque. Absolutamente. Entonces tú lo que haces con eso, pones distancia frente... Sí. Yo creo que ahí tiene que haber como más criterio en cómo tú entregas esos contenidos y en qué momento. ¿Alguien que quisiera decir algo? De los Me personajes, perdí los por últimos favor. minutos, pero quería hacer una capítulo con respecto a lo que habían hablado Lo mató el mayordomo. antes de que me fuera. Con respecto al asunto de los historiadores versus los literatos que hacen literatura histórica, la Patricia Cerda es historiadora y ella hace novelas. Por lo tanto, como decías tú, es un estilo más, no es ni mejor ni peor. No, son formatos Son completamente y deberían ser distintos. complementarios. Es que yo creo que esa es la idea, si una cosa no quita la otra, para nada. Entonces, es como si fuera por eso, nadie que no fuese policía o detective podría hacer una novela de crímenes, claro. ¿te fijas? Claro, tú puedes decir, mira, está mejor documentada que otro o no, o alguien que está metido en ese ámbito y dice, no, esto no es tan inverosímil. Eso es otro tema, eso tiene que ver con la calidad, con el tiempo de investigación, con cómo lo escribió, etc. Pero yo creo que es absurdo pensar que solamente ciertas personas pueden escribir de ciertos temas. Es absurdo, eso nunca ha pasado a lo largo de la historia. Bueno, yo como acotación, así como lector común y corriente, opino lo mismo. O sea, en realidad es lo que dice Alberto en el tema de que los libros de historia, o sea, los libros basados en historias, tiene que ver con el tema de que uno conoce la historia del país, tal como dice Alberto, en un tema de colegio, en un contexto en el que tiene que memorizarse, llega la prueba y se acabó y ya uno no se acuerda nunca más, las familias tampoco lo hablan. Y el tema es que cuando llega un libro en este contexto, ya sea en que te guste el thriller o te guste en formato comedia como en otros libros, uno se encanta más de nuevo con la historia y lo vuelve a buscar y vuelve a entrar en otro tipo de formato de historia de Chile, se vuelve a entusiasmar con la historia. Sin duda, más que yo creo que hay temas que están permanentemente apareciendo en la actualidad que tienen que ver con eso. O sea, desde el robo de la espada de Bulnes, que yo creo que como episodio es el mejor primer capítulo de una novela de suspenso, hasta toda esta investigación académica que yo siento que le ha faltado un poco más de divulgación en torno a que
debajo de este Santiago en el cual vivimos todos nosotros, originalmente había una ciudad inca con nombre, con estructura, con todo, ¿te fijas? Que había sido un Mapuchuco, creo que. Entonces, hay un montón de temas. El otro día conversaba con un amigo, Butch Cassidy y Sundance Kid, en 1907 asaltando un banco de Antofagasta. ¿Y por qué? Porque estas dos figuras vinculadas al mundo del western y del lejano oeste estadounidense escapan a Sudamérica, pasan un largo tiempo en Argentina, cruzan a Chile escapando de las autoridades argentinas y viceversa, hasta que finalmente terminan supuestamente en este asalto frustrado en Bolivia. Ahí termina Butch Cassidy y Sundance Kid. Y yo encuentro súper entretenido que eso existe y nadie lo cuenta. Y como ese hay un montón de otros episodios. Solo preguntar, a su juicio, como retomando un poco, respecto a como el boom que se está produciendo, que podría ser un boom, es en este caso el lector el que ahora está demandando, o sea, hay como una especie como de madurez en torno al lector y abriéndose a nuevas historias donde se interpreta la historia propiamente tal, pero desde un punto de vista más novelesco. ¿Es eso o es...? O claro, o es una como, no sé, continuando, o es una conspiración de los novelistas para insertar el tema histórico como dentro de la lectura de los... son todos reptilianos iluminados. Elija te viene por qué lado, por los iluminados y por los reptilianos. Los templarios también pueden... Eso viene más tarde, están invitados. Yo creo que en el fondo se han dado varias cosas. Yo creo que esta es una sumatoria de variables que han coincidido de manera muy positiva y muy promisoria. O sea, por un lado, el apoyo de las editoriales, en función de aceptar estas ideas, estos proyectos literarios, que a su vez tienen un impacto positivo en los lectores. Y se genera ahí un círculo virtuoso, porque se buscan entonces nuevas historias, nuevos autores, qué sé yo. Yo creo que es como una conjunción de elementos, que me parece súper positivo. Ahora, evidentemente el elemento central depende del punto de vista. Alguien te podría decir que esto no va a existir si no se siguen escribiendo novelas, pero también yo diría que no van a existir si más de estas novelas o estos libros, si sean de ficción o de no ficción, si los lectores comienzan a volver a autoayuda, ¿te fijas? Yo creo que en todo caso, yo no creo en la bidimensionalidad en ningún aspecto. Yo creo que alguien que le autoayuda también puede leer una novela histórica de detective o una comedia, ¿te fijas? Y yo creo que hay momentos para todo. Y quizá en algún minuto a lo mejor va a haber un boom de biografías. Biografías con algún montón de habido, qué sé yo. Pero eso no significa que en algún minuto eso existe y después desaparezca. Yo creo que sigue manteniendo. Lo que pasa es que quizá deja de ser menos novedoso en función de que esta es la primera novela de este tipo, o el primer libro de este tipo, o mira cómo le fue súper bien en venta, ese tipo de cosas. ¿Qué más podemos agregar del secreto del Dresden, según el autor? Según tú, ¿qué más podemos agregar? Que es una novela pensada en entretener. Y lo logra. Gracias. Sí, absolutamente. Es una novela que no está escrita pensando en enseñar algo, no tiene un afán pedagógico, porque si no sería otra cosa. Pero sí, la experiencia que he tenido conversando con lectores en la FILSA y por redes sociales, es que ha despertado el entusiasmo de saber más, de conocer más, de buscar otros autores, otras obras, yo creo que ese es el gran mérito que puede tener generar la curiosidad o despertar el interés de los lectores por más cosas. Eso. Y eso es básicamente, te lleva a lo que habías dicho antes, que lo que más te ha parecido extraño a ti es que la gente no supiera del Dresden. Sí. Pero eso te demuestra el por qué el auge de estas cosas. Uno piensa, tú como Toro, creo yo interpretarte que tú deberías haber dicho, bueno, yo sé mucho del Dresden, conozco 4 novelas, 3 ensayos, en mi familia se habló del tema, ¿qué
qué raro que la gente no sepa. Y ha pasado con casi todos los libros de los que se está escribiendo novela histórica. Que el caso de Phineas Gage, que Ah, claro. nadie tenía idea que había estado por acá, y eso que está, hay escritos de que el tipo estuvo acá, no se sabe qué hizo, y eso fue lo que ficcionó el autor, Claro. pero estuvo acá. Y un tipo que tú googleas Phineas Gage y te vuelves loco con toda la con la información que hay. Claro. Es una locura. Y con No. el Dresden anda por ahí. No creas, Sin duda. tú googleas Dresden y puede estar toda la tarde. Hay mucho, sin duda. O sea, la Y- gente no sabe o no sabemos, en realidad me incluyo porque a mí también me han sorprendido muchas cosas de las novelas de último tiempo, que uno cree saber mucho y no somos nada. Yo creo que es entonces es una invitación a que más autores busquen, hurguen en el pasado de este país que tiene tanto que contar, tanto que rescatar, para sorprender a los lectores más contemporáneos. Yo creo que este tipo de libros ayudan a recuperar nuestro patrimonio a veces olvidado, no quiero decir perdido. Y también ayudan, ¿no es cierto?, a fortalecer nuestra identidad. Yo creo que eso también es importante. No es chauvinismo, no es nacionalismo. Es simplemente decir, oye, estoy inserto en este mundo, en este país que se llama Chile, y si yo miro hacia atrás, mira todo lo que hay. Bueno, conspiraciones políticas, villanos distinguidos, espías rusos, espías nazis, todo lo que tú puedes encontrar, y con un poco de historia nuestra, lo puedes encontrar aquí en El secreto del Dresden, de Alberto Rojas, editado por Ediciones B, y obviamente lo pueden encontrar en Merced 76, la casa de nuestro amigo aquí presente. Y bueno, eso, ya a mí me gustó demasiado, pero le encontré, mira, a juicio mío, creo, y no representa a nadie más, lo mejor que he leído en el año, junto con Cochrane vs. Chulu. Yo creo. Y es una gran novela, pero eso a título personal. Alberto, gracias por este ratito para poder conversar un poco de historia. Gracias a ti por la invitación. Gracias a ti por A ustedes, los que vinieron, gracias.